Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y con la piel de gallina. Como bien habrán visto en el título, la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, y por extensión, el de nuestros seguidores más fieles, es la que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la actualidad, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen. El 3 de diciembre de 2025, una noticia sorprendente ha puesto a todos a hablar, a especular y a analizar cada detalle con la intensidad de un detective. Así que si son fans acérrimos de estas dos estrellas, o simplemente les encanta estar al tanto de los últimos acontecimientos en el vertiginoso universo de las celebridades, prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, lo que se insinúa y lo que podría significar esta impactante novedad para sus carreras y para el corazón de sus admiradores. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial, una que para nosotros es más que un simple formalismo, es un gesto de comunidad. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente con todo el entusiasmo del mundo, a que se suscriban a nuestro canal. Nos dedicamos con pasión a traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y las historias que realmente importan del mundo del entretenimiento. Cada clic en el botón de suscripción es una forma fantástica de apoyarnos, de demostrarnos que nuestro trabajo resuena con ustedes, y lo más importante, de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras futuras actualizaciones, ni ningún detalle de los eventos que sacuden el panorama mediático. Y ahora sí, con esa energía renovada, vamos a por ello. La noticia de la que todos hablan, la que ha inundado las redes sociales con un torrente de reacciones, los foros de fans con debates acalorados y las páginas de noticias de espectáculos con titulares alarmantes, es la supuesta separación, o mejor dicho, el fin de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Digo supuesta con la cautela que nos enseña la experiencia en este mundillo porque, como bien saben, en el mundo de la fama, la confirmación oficial a menudo se hace esperar como un tesoro escondido, y los rumores, por muy contundentes que parezcan, son pan de cada día, a veces deliciosos, a veces amargos. Sin embargo, la información que ha trascendido en estas últimas horas, la que ha captado la atención mundial el 3 de diciembre de 2025, es de una contundencia inusual. Diversas fuentes cercanas a la pareja, que hasta hace poco parecían tener un vínculo inquebrantable, y lo que es más importante, el silencio ensordecedor de los protagonistas ante la avalancha de preguntas y especulaciones, han llevado a la gran mayoría de los observadores, y sobre todo a los seguidores más atentos, a dar por hecho que algo ha cambiado radicalmente entre ellos, algo que parece ser una ruptura. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de la exitosísima serie que conquistó corazones a nivel mundial, Senkalkam. Allí interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, dos personajes cuya química en pantalla fue tan instantánea y potente que traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Sus fans, que se autodenominan con cariño Hanker, los apoyaron incondicionalmente, creando un fenómeno de masas que trascendió las froncones de la televisión. La relación entre Hande y Kerem se hizo pública poco después del final de la serie, y desde entonces, hemos sido testigos privilegiados de sus momentos juntos, sus viajes exóticos, sus apariciones públicas llenas de complicidad y, en general, de una conexión que parecía tan sólida como los rascacielos de Estambul, una conexión que muchos consideraban inquebrantable. Ahora, la gran pregunta que resuena en todos los rincones es, ¿qué ha llevado a este punto? Las especulaciones son muchas y variadas, como un caleidoscopio de posibilidades que giran sin cesar. Algunas de las teorías que circulan con más fuerza y que parecen tener un eco en la realidad hablan de diferencias irreconciliables en sus proyectos futuros y en sus ambiciones profesionales. Ambos son actores jóvenes, talentosos y sobre todo ambiciosos, con carreras que están despegando a un ritmo vertiginoso a nivel internacional. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo en proyectos que buscan cruzar fronteras, con un ojo puesto en Hollywood y en producciones globales, y Hande también ha mostrado un gran interés y un talento innato para expandir su carrera a otros mercados, participando en eventos de moda de renombre y explorando oportunidades en diversas industrias. Podría ser que ese caminos profesionales estén tomando rumbos radicalmente diferentes, y que esta divergencia de metas y aspiraciones haya generado tensiones insuperables. La vida de dos artistas en la cúspide de sus carreras puede ser un equilibrio delicado, y a veces,
las ambiciones individuales pueden pesar más que la conexión compartida. Otra hipótesis que se baraja con bastante frecuencia es la insoportable presión mediática. Ser una pareja tan famosa, tan deseada por el público tiene sus pros y sus contras, y la constante atención de los medios, los paparazzi y, por supuesto, los millones de fanáticos, puede ser, francamente, abrumadora. Quizás hayan decidido, de manera consensuada o individual, que necesitan un respiro de esa exposición constante, de esa mirada pública que parece no darles tregua. O tal vez las demandas de sus respectivas carreras, los rodajes en diferentes ciudades, los compromisos internacionales, les impiden dedicar el tiempo y la energía que una relación seria requiere. En ocasiones, la falta de privacidad y el escrutinio constante pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas, convirtiendo el amor en un espectáculo público. Además, no podemos descartar la posibilidad de que, a pesar de la evidente química y el amor que transmitían en cada fotografía y en cada aparición, hayan descubierto que a largo plazo existen incompatibilidades fundamentales. El amor a primera vista y la pasión inicial son motores poderosos, sin duda, pero la compatibilidad en aspectos más profundos de la vida, como las visiones de futuro, los valores, las prioridades personales, es crucial para una relación duradera y satisfactoria. Al conocerse mejor en el día a día, lejos de los focos y de la idealización de sus personajes, puede que hayan aflorado diferencias que con el tiempo se han vuelto demasiado grandes para superar. Lo cierto es que hasta el momento de esta redacción, ni Ande ni Kerem han emitido un comunicado oficial conjunto o individual. Y es precisamente esa ausencia de palabras lo que a menudo habla más alto en el mundo de la farándula. Sin embargo, sus cuentas de redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor y complicidad, nos ofrecen algunas pistas, unas migas de pan digitales que los detectives de la crónica social están analizando con lupa. Hemos notado, por ejemplo, y este es un detalle que para muchos es un indicio claro e inequívoco de ruptura en la era digital, que ya no se siguen mutuamente en Instagram. Este simple acto de desvinculación virtual puede parecer trivial para el público general, pero para los seguidores de Ande y Kerem, acostumbrados a ver sus vidas entrelazadas en la pantalla, es una señal de alarma de primer orden. Además, las publicaciones conjuntas, que antes eran una constante, se han reducido drásticamente o han desaparecido por completo. Ambos han estado enfocados en sus proyectos individuales últimamente y aunque esto podría ser simplemente una cuestión de agenda apretada, en el contexto de los rumores de separación, adquiere un significado mucho más profundo y desolador. Recordemos que Ande Ercel ha estado trabajando en proyectos de gran envergadura, incluyendo apariciones en eventos de moda de renombre internacional que la han posicionado como un icono de estilo global, y se rumorea intensamente la preparación de nuevos proyectos televisivos y cinematográficos que la consolidarían aún más como una estrella de talla mundial. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado explorando activamente oportunidades fuera de Turquía, participando en producciones internacionales y demostrando su versatilidad como actor, buscando reinventarse y ampliar su repertorio. Esta ambición compartida, que en un principio pudo haber sido un factor de unión, un motor que los impulsaba juntos, podría ahora estar jugando en su contra si sus metas los llevan por caminos separados y si no logran conciliar sus agendas, sus aspiraciones y sus visiones de futuro. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una mezcla de profunda sorpresa y palpable decepción. Los comentarios en las redes sociales están inundados de mensajes de apoyo incondicional para ambos, mostrando el cariño que les profesan, pero también de una tristeza genuina por la posible separación de una pareja que admiraban tanto, una pareja que se convirtió en un símbolo de esperanza y amor para muchos. Muchos de ellos expresan su ardiente esperanza de que se trate solo de un rumor infundado o de una etapa temporal, un bache en el camino que podrán superar juntos. Los grupos de fans, organizados y dedicados, están en una búsqueda frenética de señales que contradigan la noticia, analizando cada publicación, cada comentario, cada aparición pública de Ande y Kerem con una lupa de alta resolución, buscando cualquier indicio de reconciliación o al menos de que la relación sigue en pie. Es importante en este punto recordar nuestro papel como espectadores y seguidores. Nuestro papel es el de respetar la privacidad de Ande y Kerem. Si bien es natural sentir una profunda curiosidad y querer saber qué está pasando en la vida de nuestros ídolos, debemos evitar caer en el acoso, en la especulación malintencionada o en la invasión de su espacio personal. Ellos son personas con sus propias emociones, sus propios sueños y, por supuesto, sus propios derechos a tomar las decisiones que consideren mejores para su bienestar, independientemente de las expectativas y deseos de sus millones de seguidores.
Este evento, la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sin duda marca un hito, un punto de inflexión, en la historia reciente del entretenimiento turco. Nos recuerda, de una manera contundente y a veces dolorosa, lo efímero que puede ser el estrellato y lo compleja que es la vida personal de las figuras públicas. Es un recordatorio crudo de que detrás de las cámaras, detrás de las pantallas que tanto amamos, hay personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propios caminos que a veces deben tomar por separado. Personalmente creo que es fundamental recordar la conexión única y profunda que Hande y Kerem crearon con su público. Su serie Senkalkapm no fue solo un éxito rotundo de audiencia, sino que también generó una comunidad global de fans que se sintió profundamente identificada con sus personajes, con su historia de amor y con los valores que transmitían. Esa conexión es algo que trasciende la relación personal de los actores y se queda con los espectadores, marcando sus vidas de una manera especial. Y aunque la relación personal pueda haber llegado a su fin, el legado de su trabajo juntos, el impacto que tuvieron en sus seguidores y la inspiración que brindaron, perdurará en el tiempo. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es muy probable que veamos a ambos concentrarse aún más intensamente en sus carreras. La energía y el tiempo que antes se destinaban a la relación, ahora podrían canalizarse de lleno en proyectos profesionales, impulsando aún más sus carreras individuales y consolidando su estatus como estrellas globales. Podríamos verlos en nuevos y ambiciosos dramas, en películas de gran presupuesto, o incluso explorando nuevos emprendimientos empresariales, aprovechando el impulso de su fama. El futuro de ambos, a pesar de esta noticia, parece brillante y lleno de promesas. Es fundamental tener paciencia y esperar a que ellos mismos, cuando se sientan preparados y consideren que es el momento adecuado, decidan compartir la información que consideren relevante. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer como seguidores leales es seguir apoyándolos incondicionalmente en sus respectivas carreras, aplaudiendo sus logros y deseándoles lo mejor en sus caminos personales y profesionales. La vida, después de todo, da muchas vueltas y lo que hoy parece un final doloroso, mañana podría ser el comienzo de algo nuevo y diferente, algo incluso más gratificante. Para concluir, la noticia del 3 de diciembre de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, impactante y ha generado un revuelo considerable. Los rumores de su separación han tomado una fuerza inusitada, y aunque aún no hay confirmación oficial, las señales, tanto las evidentes como las sutiles, apuntan en esa dirección. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta situación, desde las diferencias profesionales y ambiciones individuales hasta la implacable presión mediática, y hemos reflexionado profundamente sobre el impacto de esta noticia en sus millones de fans alrededor del mundo. Lo más importante, sin embargo, es recordar siempre la humanidad detrás de estas figuras públicas y respetar su derecho a la privacidad. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante, reveladora y que les haya servido para entender mejor la situación que ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su valioso tiempo a vernos, a acompañarnos en este análisis. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Tenían alguna otra teoría sobre lo que podría estar sucediendo? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo de valor, les pido un favor muy grande, denle un me gusta. Este simple gesto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas, permitiéndonos así llegar a una audiencia más amplia. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta noticia o que sea fan de Hande y Kerem. Y por supuesto, y aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse nada de lo que traemos y de estar siempre al día. Les envío un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.